Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre en compañía de Gafa TV Ecuador. Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de Gafa TV Ecuador. Esta noche nos acompaña el ingeniero Lucio Gutiérrez. Él es candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica. Vamos a conversar sobre su plan de gobierno y qué ofrece al país para sacarlo adelante. Este programa llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador. Para nuestros amigos que los tenemos en Ecuador y en todo el mundo. Saludamos cordialmente este miércoles 28 de octubre del 2020, al coronel Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica. El coronel Gutiérrez es expresidente de la República, pues gobernó por un poco más de 2 años en los años 2003 y 2004. Coronel, buenas tardes, mucho gusto, gracias por hacer un paro a su campaña, a sus recorridos para atender esta invitación. Bueno, ¿cómo está su salud? ¿Cómo se recuperó del COVID-19? Porque usted fue también víctima de esta pandemia. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está esa salud? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los cibernautas que nos deben estar siguiendo y escuchando, obviamente pues en el momento que se tomen la molestia de escuchar nuestras propuestas. Un saludo cordialísimo. Estoy muchísimo mejor con mi salud, gracias a Dios. Me he recuperado, yo diría casi que completamente. Igualmente, pues casi que me puedo considerar un sobreviviente más de este COVID-19, que realmente es una enfermedad mortal, es un virus que ya ha cobrado más de 1.150.000 seres humanos en el planeta. Así que pues, gracias a Dios, estoy aquí con ustedes, con muchísimo gusto conversando y hablando pues, sobre estos temas que tanto interesan a los ecuatorianos y que también nos preocupan justamente por la situación de crisis en la que se encuentra nuestro querido Ecuador. Sí, porque cuando usted fue a hacer el reconocimiento de su candidatura en el CNE, fue con oxígeno, ¿verdad? Usted fue con oxígeno al CNE. Bueno, en todo caso, Lucio Gutiérrez tiene suficiente oxígeno para la campaña electoral, tanto presencial cuanto por vía digital. ¿Cómo está ese oxígeno, coronel? A ver, efectivamente, tuve que ir con oxígeno a reconocer o aceptar mi candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Y esto
realmente preocupa, me refiero a la actitud diferente con la que actúa el Consejo Nacional Electoral. Yo estaba enfermo, estaba hospitalizado, estaba en una situación crítica por el COVID-19, ponía en riesgo mi salud y también podía contagiar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y yo pedí que vengan, sea al hospital o a mi casa, para hacer el reconocimiento o la aceptación de mi candidatura, o si la podía hacer de manera telemática. Me dijeron que no, que tenía que ir de manera presencial y personalísima a hacer el reconocimiento o la aceptación de mi candidatura. Pero ellos mismos, me refiero a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, violan flagrantemente la ley, porque a otro candidato le permitieron pues que haga estas triquiñuelas, que vaya de manera telemática. Nunca se inscribió el candidato a la vicepresidencia de ese binomio, me refiero al binomio correísta, e insisto, violando la ley, los del Consejo Nacional Electoral han aceptado que sea reemplazado por otro candidato a la vicepresidencia, cuando ellos jamás tuvieron un candidato a la vicepresidencia. Y no se puede reemplazar lo que no existe. Esto realmente preocupa, y esto es lo que hace que los ecuatorianos... Coronel, íbamos a tratar al final de este tema, pero ya que usted lo trata, usted está auspiciando con un miembro del movimiento ahora para bajarle la candidatura, dicen, ¿no es cierto?, de Arauz y de Rabascal. ¿Cuál es el interés que tiene? ¿Cuál es el propósito que tiene para hacer ese sinnúmero de impugnaciones, coronel? A ver, primero, que no es una revancha, ni se le quiere bajar a nadie. Simplemente no están cumpliendo con la ley. Y la ley o se cumple o no la cumple nadie. Y entonces que después los del Consejo Nacional Electoral no quieran obligar a los candidatos a que cumplan la ley, que ellos, los consejeros, la violan. La ley es para cumplirla o no la cumple nadie, así de claro. Ahora, los que primero nos impugnaron fueron el binomio correísta. Impugnaron nuestro binomio diciendo que el candidato de Sociedad Patriótica a la vicepresidencia no estaba apto para ser candidato vicepresidencial, pero nosotros demostramos que habíamos cumplido todo lo que mandaba la ley y esa impugnación fue rechazada, no fue admitida. El candidato del movimiento ahora que está en alianza con Sociedad Patriótica, en cumplimiento a lo que dice la ley, impugnó este binomio porque no puede reemplazar algo que no existe. Ellos jamás inscribieron candidato a la vicepresidencia. ¿Cómo se puede reemplazar algo que no existe? Coronel. Los constitucionalistas del Ecuador, esa es una violación flagrante a la ley. Más allá de que democráticamente, obviamente, pues, que uno se tiene que ganar en las urnas y que se debería permitir que todos los que puedan competir, compitan para que el pueblo decida con su voto. Pero eso es diferente. Entonces, que no exista ninguna ley y que se inscriban todos los candidatos que puedan inscribirse. Porque si ponen una ley para que se cumpla, ¿por qué a mí sí me obligaron, estando en una situación grave? El COVID-19 es una enfermedad mortal, más de 1.150.000 personas han muerto en el mundo. ¿Por qué me obligaron a mí que vaya de manera personal a reconocer la candidatura? Y en el otro caso, no le juzgan y no les miren con la misma vara. Entonces, eso es lo que indigna al país y por eso es que no se confía en el Consejo Nacional Electoral. Coronel. Mucha gente habla que a lo mejor estarán preparando apagones para hacerle ganar al candidato de su preferencia. Eso es terrible, eso es mortal para la democracia ecuatoriana. Muy bien, coronel. Vayamos ahora a lo de fondo, a lo profundo, a lo que le interesa al pueblo ecuatoriano. Así, brevemente, diga por favor al país cuáles son los principales ejes que tiene su plan de gobierno. Así sintéticamente, porque luego lo iremos desglosando, por favor, coronel, así muy dinámicamente. ¿Cuáles son los ejes de su plan de gobierno, coronel, por favor? Nosotros tenemos 3 ejes fundamentales.
El primero, para fortalecer la dolarización, fortalecer la economía y generar empleo. El segundo eje, para combatir de manera radical y extirpar la corrupción en nuestro país. Y el tercer eje, darle seguridad ciudadana a los ecuatorianos. Y además de esto, pues tenemos una serie de propuestas sociales, de propuestas para convertirle al Ecuador en uno de los líderes del mundo en la lucha por salvar al planeta, que ha sido terriblemente agredido por nuestras últimas generaciones. Y muy bien, 3 ejes fundamentales plantea el coronel Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica para las elecciones del próximo 7 de febrero, del 2021. Vamos desarrollando. El Ecuador va a terminar el 2020 con un decrecimiento más o menos del 11 o 12%, ¿verdad? ¿Cómo reactivar a la economía ecuatoriana? Así en forma muy puntual, coronel, por favor. A ver, primero que mi gobierno, desde la lista 3, tiene el récord de haber logrado el mayor crecimiento de la economía de toda la historia del Ecuador. Cerca del 9% creció la economía, que fue el segundo crecimiento más alto del mundo. Entonces, aquí hay experiencia, yo ya lo hice, ¿y cómo lo voy a hacer nuevamente? Vamos a bajar las tasas de interés, tanto en la banca pública como en la banca privada, para de esa manera generar empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para bajar las tasas de interés en el sector privado, le vamos a convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional, para que vengan los bancos más grandes del mundo al Ecuador y en base a la competencia con la banca privada, bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% o del 4% de interés anual. Tendremos de esa manera dinero barato para que las microempresas, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas puedan hacer créditos baratos, invertir y generar empleo en la agricultura, en la pesca, en el turismo, en la construcción, en el transporte, desarrollar el sector de la agroindustria, invertir en el sector artesanal. La gente con empleo va a consumir y a través del pago del IVA, el gobierno tendrá recursos que le permitirán invertir y mejorar la salud, invertir y mejorar la educación, eliminar impuestos, bajar el IVA del 12 al 10% en un primer gran esfuerzo nacional y luego que la economía se recupere, bajarlo inclusive al 8% de interés anual. Esto en la parte privada. En la parte pública, inmediatamente que nos hagamos cargo del gobierno, como ya lo hicimos en nuestro primer gobierno, en donde bajamos las tasas de interés del Banco Nacional de Fomento del 16 al 8% y luego al 5%, y esto también aló los intereses de la banca privada que también bajaron alrededor del 10, del 9% de interés anual. En esta ocasión bajaremos los intereses de los préstamos de la banca pública al 3% de interés. Se eliminará la central de riesgo o buró de crédito para que igualmente las microempresas, pequeñas, medianas empresas puedan hacer créditos rápidos, baratos, para invertir Coronel, perdone. Y generar empleo. En todo caso, estamos en otro momento. Su gobierno de los años 2003-2004 es otro momento. El Ecuador está en otro momento. Pero, ¿de dónde va a sacar la plata para la banca pública, para la banca privada, para que dé con esas tasas bajas, para que el dinero no sea tan alto? ¿De dónde va a salir? ¿Y qué va a decir la banca, por ejemplo, coronel? La banca privada es un monopolio, la banca usurera, que es la que se ha enriquecido con el apoyo del gobierno de Correa y con el apoyo del gobierno de Lenín Moreno, obviamente que se va a oponer. Pero aquí hay un presidente con voluntad política que tiene que gobernar para las grandes mayorías del Ecuador. Ya basta de presidentes que solo gobiernan para que los ricos, para que los banqueros cada vez sean más ricos y que los pobres cada vez sean más pobres. Y es por eso, ecuatorianos, que haciendo una reingeniería del presupuesto general del Estado, eliminando toda la basura, los millones que se gastan en consultorías que no sirven para nada, en asesorías que no sirven para nada,
eliminando una serie de instituciones públicas que tampoco sirven para nada. En esa reingeniería vamos a determinar en el presupuesto del Estado un presupuesto de por lo menos 1.000 millones de dólares para desde el presupuesto general del Estado financiar créditos para pagar la deuda social, que serán créditos al 0% de interés, con 2 años de gracia. Se elimina Coronel, insisto, ¿de dónde va a salir la plata, coronel? ¿De dónde va a salir la plata? Ya le estoy explicando. Los ingresos que tiene el Estado por impuestos, el impuesto a la renta, el IVA, todos los aranceles, las importaciones a través de las aduanas, los ingresos petroleros, etcétera, bordean los 25.000 millones de dólares. Y así como se determina el presupuesto para educación, para salud, para las Fuerzas Armadas, para la policía y para todos los ministerios, vamos a definir por lo menos 1.000 millones de dólares hasta que podamos duplicar a 2.000, ojalá a 3.000 millones de dólares para, desde el presupuesto general del Estado, financiar estos créditos de pago de la deuda social al 0% de interés, que serán para los más pequeños, para aquellos que están pobres porque los ricos se enriquecieron con el dinero que se robaron de los pobres. Coronel. Manera, un ratito, por favor. De esa manera, más de 1.000 millones de dólares irán directamente a la microeconomía para desde la microeconomía fortalecer la economía ecuatoriana para que vuelva a crecer al 8 al 9% como creció en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Estos 1.000 millones de dólares van directamente a la avena, a la calle, al mercado, porque son créditos para el vendedor ambulante, para el pequeño comerciante, para la madre soltera, para el que vende chicles, caramelos, legumbres en la calle, para los adultos mayores, para las personas mayores de 40 años, aquí nadie quiere dar un crédito. Con Lucio Gutiérrez tendrán créditos, así como el gobierno de Correa por 2 ocasiones y el gobierno de Lenín Moreno por 1 ocasión condonó deudas a los más ricos del país, 4.500 millones de dólares, al Banco Pichincha como 70 millones, al Banco Guayaquil como 50 millones de dólares, a las empresas telefónicas, a las empresas petroleras, al señor Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, le condonan intereses, le condonan deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta oligarquía se acostumbró a hacer créditos a la Corporación Financiera Nacional y no pagar los intereses. Es como que le den 50 millones a coronel, permítame, coronel. Entonces, cuando es para los ricos, está bien. Cuando es para los pobres, enseguida vienen y de dónde va a sacar la plata, y eso no es posible, y por qué al 0%, y por qué 1.000 millones de dólares. Si yo soy presidente, comenzaré con 1.000 millones y luego subiré a 2.000, y cuando recupere esos 4.500 millones que se dieron de manera ilegal a los más ricos del país, pues vamos a subir el monto de créditos a los más pobres del país. Gracias, coronel. Usted está haciendo mención a las remisiones, ¿no es cierto?, que hicieron tanto el gobierno de Correa como el gobierno de Lenín Moreno. A través de esto, usted piensa dar trabajo, porque en este país se dice en este momento que hay cerca de 5.300.000 ecuatorianos que no tienen trabajo adecuado, trabajo formal. Están entre la informalidad, están entre las ventas ambulantes y están entre la desocupación. A través de eso será suficiente para dar empleo a tantos ecuatorianos que no tienen para consumir, que no tienen para la canasta básica, que se están muriendo del hambre. A ver, vamos a tomar 3 medidas fundamentales para generar empleo de inmediato. Primero, a través de créditos. Bajaremos las tasas de interés en la banca privada a través de la competencia con la banca internacional, créditos al 3, al 4% para los más grandes, pequeñas, medianas, grandes empresas. Y en la banca pública, como ya mencioné, bajaremos los créditos al 3% de interés y para el pago de la deuda social al 0% de interés. Solamente si es que dividimos 1.000 millones de dólares para microcréditos de 3.000 dólares, estaríamos llegando a 333.333 ecuatorianos. Estaría dando la posibilidad de generar 333.000 empleos, con lo cual pues se va a ir reduciendo el desempleo en el Ecuador. Segundo, vamos a crear el trabajo inmediato.
dándole estímulos tributarios y cobrarle impuestos a los empleadores que den empleo a la gente que hoy está desempleada. Porque cuando un país está en crisis, como cuando yo me hice cargo la primera vez, que el presidente Noboa no pagó a los maestros, no pagó a los trabajadores de la salud, no pagó a los municipios, a las prefecturas, a los militares, a la policía, 2 meses. Me tocó a mí asumir más de 730 millones de dólares que se debían en sueldos y salarios, y un presupuesto de un poco más de 6.000 millones de dólares. Más del 10% ya estaba comprometido antes de que yo inicie mi periodo presidencial. Nos pusimos a trabajar y de haber recibido un país en crisis, entregué un país boyante con el mayor crecimiento de la economía de toda la historia y la generación de empleo de más de 250.000 empleos por año en el sector privado. Coronel, perdone, le interrumpo solamente porque como tenemos preparado un poco de preguntas para ir desarrollando. Usted firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en su gobierno, coincidencialmente con el ministro actual del presidente Moreno que se va a Washington. ¿Qué va a hacer con el Fondo Monetario? El titular de nuestro programa de hoy día, de nuestra entrevista de hoy día, es que el coronel Gutiérrez ofrece bajar del 12 al 10% el impuesto al IVA y también ofrece no subir tributos. ¿Qué va a hacer con el Fondo Monetario si a usted como que le tiene buena imagen, le quieren en el fondo, pero los ecuatorianos no le quieren al fondo? A ver, ¿qué va a hacer usted, ingeniero? A ver, entonces vamos a crear empleo inmediato, no cobrándoles impuestos a los empleadores que generen empleo. No les vamos a cobrar impuestos con la condición de que den empleo. Y tercera medida, vamos nuevamente a crear la ley del trabajo por horas que teníamos en nuestro primer gobierno, que esto no es una precarización del trabajo, ojo, porque es con todos los beneficios laborales, pero va directamente para apoyar a ese 80% de ecuatorianos que hoy no tienen empleo o están superviviendo con un trabajo informal en la calle. De esta manera, dando créditos al 3% y al 0% de interés, con la generación de empleo inmediato a base de estímulos, es decir, no cobro de impuestos a los empleadores, y con la ley del trabajo por horas vamos a generar empleo, vamos a recuperar la economía ecuatoriana. Ahora el fondo, hablemos del fondo, coronel, hablemos del Fondo Monetario. Mire, el fondo presenta la carta de intención, que es como lo que hace cualquier banco cuando trata de enderezar la economía ecuatoriana, porque estos organismos multilaterales de crédito se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los gobiernos, para que los gobiernos manejen bien las economías, para que los gobiernos enderecen sus Pero el fondo exige, el fondo pone condiciones, y en este acuerdo firmado hace poco hay condiciones. ¿Qué va a hacer con esas condiciones usted? A ver, lo mismo que hice en mi primer gobierno, cuando el Fondo Monetario, por ejemplo, me pedía en la carta de intención que firmamos que congele la pensión de los jubilados en $118 a inicios del 2003. Yo incrementé al año 2005 a $305, más que dupliqué la pensión a los jubilados. El fondo me pedía que congele los sueldos y salarios al sector público. Yo incrementé los sueldos y salarios a todo el sector público con la ley de homologación y unificación salarial. Pero, coronel, en el actual acuerdo, eso le interesa a los ecuatorianos, el actual acuerdo, coronel. Voy allá. Entonces, incrementé la escala de 14 grados. ¿Qué hice a cambio? Porque obviamente, pues, uno quiere decir, a ver, no hago lo que usted me pide, me pedía que sube el gas a $7, yo congelé a $1.60, pero a cambio decreté la austeridad. En mi gobierno no compramos ni una bicicleta, nos movilizamos en los mismos vehículos viejos que heredamos de Gustavo Noboa. Bajé los gastos administrativos de todo el sector público en un 34%. Era prohibido hacer consultorías, prohibido asesorías. Se redujeron los... Coronel, pero esto ya es un asunto pasado. Ahora queremos respuestas para el presente, coronel, y para el futuro. Esa misma experiencia, el que quien olvida el pasado lo puede repetir si es que son errores o si es que son aciertos, de pronto se puede olvidar. Con esa experiencia, hoy le diría al Fondo Monetario Internacional, señores, ustedes están pidiendo que sube el IVA del 12 al 15%. Pues yo no voy a subir, yo voy a bajar el IVA, pero a cambio le voy a convertir al Ecuador en un centro financiero internacional
para que venga la banca mundial al Ecuador y rompa el monopolio de la banca usurera ecuatoriana, porque es imposible que una microempresa pueda dar éxito en el Ecuador y pagan intereses al 22, al 24%. Eso es imposible. Entonces tenemos que romper este monopolio. La banca ecuatoriana en gran medida es responsable del desastre nacional. Y yo ¿Usted va a reformular el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Va a reformularlo completamente? Le voy a reformular como reformulé la primera vez. Es que la carta de intención, como su nombre lo indica, es una carta de intención. Pero dicen que es una carta de imposición, dicen otros, pues, coronel. No es de imposición. Yo no cumplí lo que me puso el fondo. El fondo me pedía que suba el costo de los servicios básicos. Soy el único gobierno que bajé el costo de la planilla de luz, bajé el costo de las planillas telefónicas. Entonces depende de la creatividad, del patriotismo, del compromiso que tenga el presidente de la República para hacerlo más fácil, para cumplir lo que ordena, entre comillas, el Fondo Monetario Internacional, o para hacer lo contrario a lo que dice el Fondo Monetario y generar más ingresos que los que cree el fondo que se pueden generar con las recetas del Fondo Monetario Internacional. Coronel, vamos avanzando. Un tema importante. ¿Qué planes tendría su hipotético gobierno para el Seguro Social, para el IES, para el ISFA y para el ISPOL? ¿Qué planes tendría para la seguridad social, coronel, por favor, así rápidamente? A ver, yo goberné con 12 o 13 ministerios. Actualmente hay como 30. Voy a reducir nuevamente a 12 o a 13 ministerios sin echar a la calle a ningún funcionario público, que lo voy a reubicar en actividades productivas. Pero dentro de esos 12 o 13 ministerios vamos a crear el Ministerio de la Tecnología para que mi gobierno sea técnico y no burocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las instituciones y empresas del Estado serán técnicas, no un botín político ni una caja chica del gobierno de turno. Entonces vamos a reformar la ley del Seguro Social para que no vaya un delegado del presidente de la República que en muchas ocasiones va a robar, como el economista Ramiro González, que hoy está prófugo de la justicia por robarse la plata del IES y que le convierten en un botín político allá al IES, al ISFA igualmente y también al ISPOL, para evitar que se roben la plata como se robaron del ISPOL, y la gente técnica, gente experta en inversiones, en estudios actuariales, en el manejo de la bolsa de valores, en auditorías, de tal manera que le tornen eficiente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que brinden un servicio eficiente a los afiliados y a los jubilados. Lo mismo el ISFA y lo mismo el ISPOL, porque ¿qué sabe un general sobre inversiones en la bolsa de valores, sobre estudios actuariales? A no ser que tenga esta profesión, y entonces sí puede estar en el ISPOL o puede estar en el ISFA. Pero por eso son los malos manejos. Por eso es que le roban la plata a los del ISPOL y quieren que pague el pueblo ecuatoriano. No, señores. Si yo soy presidente, esos 600 millones que se robaron del ISFA en complicidad con las autoridades del actual gobierno, tendrán que devolver la plata robada. No tiene por qué el pueblo ecuatoriano pagar esos atracos, porque esa ley se aprobó en el gobierno de Rafael Correa. Esa ley la vamos a eliminar y el Estado, en otras palabras, el pueblo, no tiene que pagar por las asesorías, por los latrocinios cometidos por los gobiernos anteriores. Mi compromiso será recuperar la plata robada. Coronel, en caso de recuperar la plata robada, en caso de los corruptos, tanto públicos como privados, usted propone la cadena perpetua, propone reforma al Código Orgánico Integral Penal y propone también la bazuca, ¿verdad, coronel? ¿Cómo va a ser eso, por favor, en la práctica? A ver, la bazuca fue un símil para representar la indignación que tenemos todos los ecuatorianos patriotas. A nosotros nos duele en el alma ver cómo la patria se desangra por la corrupción. Y es por eso que yo propongo y aprobaré, en alianza con el pueblo ecuatoriano, en una consulta popular, la cadena perpetua para todos los políticos, ladrones y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y le daremos un plazo de 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven la plata robada, se investigará a todo el entorno familiar y de encontrarse vinculaciones
todo el entorno familiar irá preso hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y pueden salir libres. Pero también cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Por eso es que estos ladrones están 1 o 2 años en la cárcel, no pagan $1, no devuelven $1 y luego salen a disfrutar de los millones que se robaron. También cadena perpetua para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que, violando la ley, favorecen a determinadas candidaturas y haciendo fraude electoral hacen ganar a un candidato por el que el pueblo no votó. Y ahí comienza la corrupción, porque al final es gratis. Este candidato fraudulento pagó a los consejeros del Consejo Electoral para que le hagan ganar y luego recupera la plata robada con sobreprecios de las obras. También aprobaremos la ley de justificación y confiscación de bienes para que todos aquellos políticos, por lo menos desde el año 2000, pasando por el periodo de mi gobierno, 2003, 2004, 2005, que no justifiquen sus fortunas, serán incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y 3, mi compromiso de honor. Y así como recuperé en mi primer gobierno y soy el único que recuperé dinero robado, hoy también vamos a recuperar el dinero robado. En mi primer gobierno, ecuatorianos, recuerden, soy el único que recuperé más de 1.000 millones de dólares de la plata de los banqueros. Coronel, ¿meterá las manos en la justicia como el caso de la Pichicorte? Mire, soy el único presidente que, estando el gobierno golpista en el poder, manejado por la bancocracia ecuatoriana, que fue la que financió el golpe de Estado, la bancocracia ecuatoriana compró a los generales traidores para que 3 meses antes preparen el golpe de Estado. Yo conocía del golpe de Estado. Mi hermano, que era diputado, me anticipó que los generales se reunieron con el ingeniero Pérez Cordero y que estaba el golpe de Estado listo. Pascual del Chopo, jefe de bloque del Partido Social Cristiano, casi que nos imploraba y me pedía que cambie la cúpula militar. Yo le llamé a la cúpula militar a mi despacho y ellos me juraron lealtad y mi error, creer en la palabra de estos generales mentirosos. Coronel, pero el asunto, perdone, la pregunta era meter las manos en la justicia. Se le acusa a usted que metió las manos en la justicia y el caso concreto es de la Pichicorte. ¿Qué dice usted? A ver, esas fueron calumnias, fueron infamias. Me acusaron de la Pichicorte, me acusaron que le traje a Bucaram, me acusaron que se disparaba con pistolas de fogueo desde el Ministerio de Bienestar Social, me acusaban que tenía haciendas en Quilindé, que mi familia tenía condominios en Quito, que tenía casas por Tumbaco, que tenía dinero en el país, en el exterior. Tenía 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado. Mi familia me imploraba, mi abogado me decía que no cometa la locura de venir a entregarme al Ecuador. Yo les decía, miren, a mi esposa y al abogado, cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Y soy el único presidente legítimo que, estando el gobierno golpista en el poder, Rafael Correa, ministro de Economía, vine a la cárcel, vine al penal García Moreno a demostrar mi inocencia y gané los 94 juicios. La Corte Nacional de Justicia determinó que Lucio Gutiérrez no tuvo nada que ver con la Pichicorte, coronel, no tuvo nada que ver con la avenida de Bucaram. No, coronel, repito. Coronel, bueno, estamos conversando con el coronel Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica. Se nos fue de la señal, esperamos que se vuelva a conectar el coronel Gutiérrez para terminar este diálogo. Estábamos ya por concluir, pero esperamos que se vuelva a conectar para un par de preguntas más que tenemos pendientes. Retomamos el diálogo, gracias por volverse a conectar. Gracias. Tengo un poquito de preguntas adicionales. Estaba haciendo un resumen, una síntesis de lo que usted ha dicho en este diálogo. Coronel, ¿cuál va a ser su relación con los trabajadores, con los empresarios, con los indígenas, con los sectores sociales? ¿Cuál va a ser su relación? Tomando en cuenta que, por ejemplo, los trabajadores, muchos sectores sociales de izquierda, lo auspiciaron para su primera presidencia de la República. Recordemos, luego lo dijeron que lo habían traicionado y lo abandonaron. ¿Qué tiene que decir ahora? Que yo decido la verdad a todos los ecuatorianos. El gobierno de Lucio Gutiérrez, en cifras,
y las cifras no mienten, es el mejor de toda la historia del Ecuador. Es el gobierno que tiene el mayor crecimiento de la economía, la mayor reducción de la pobreza, la mayor inversión extranjera, la mayor generación de empleo en el sector privado de toda la historia del Ecuador. El único gobierno que recuperó la plata robada por los banqueros. Nadie más ha recuperado plata robada por los banqueros. El único que encarceló a 5 banqueros. El único que incautó bienes a los deudores morosos, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Mi gobierno fue en beneficio de todos los ecuatorianos. En mi gobierno todos ganaron. Los que más ganaron, los más pobres. Pero también ganó la clase media. También ganaron los de la clase alta, los empresarios. Ganó todo el Ecuador. Conmigo, el Ecuador fue el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibimos más inversión que Colombia, más que Chile, más que Argentina, más que Perú, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Por eso la gente dice, con Lucio estábamos mejor. Coronel, pero ¿cuál va a ser? Usted ya nos ha dicho en esta y una en anterior entrevista de sus logros de gobierno, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser su relación? ¿Cómo va a llevarse? Porque en su gobierno si hubo represión, si hubo asuntos que la gente lo recuerda también, coronel. Hubo errores, por supuesto, errores que nunca afectaron ni a la moral, ni a la ética, peor al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Pero de los errores uno aprende, y mi relación con todos los ecuatorianos será... ¿De qué se arrepiente entonces, coronel? ¿De qué se arrepiente a estas alturas? Yo me arrepiento, por ejemplo, de haber creído en la palabra de los generales del mando militar, no porque me dieron un golpe de Estado, sino por el daño terrible que ocasionaron al país. Conmigo la economía crecía al 9%, usted ya lo dijo, este año la economía va a decrecer 11 puntos, hay una diferencia de 20 puntos. Conmigo se generaban más de 250,000 empleos por año en el sector privado. El año pasado no había todavía COVID, se perdieron 200,000 empleos. Conmigo se reducía la pobreza a más del 4% anual. Más de 500,000 ecuatorianos dejaban de ser pobres. Lo dice el INEC, lo dice la Flaxo. Yo solamente repito lo que dicen estos organismos nacionales que son pues responsables de llevar estas estadísticas. Hoy la pobreza aumenta. Entonces, ese error de haber creído en la palabra de los generales y no en la advertencia que me hacían los diputados social cristianos a través de mi hermano, diciéndome que los generales se reunieron con Febres Cordero, se sometieron a Febres Cordero, se dejaron comprar por la bancocracia ecuatoriana, quienes se unieron resentidos porque, como ellos decían, un whatever nos está cobrando la plata. ¿Cómo así? Coronel, ¿de qué otra cosa se arrepiente y qué no volvería a hacer? Así brevemente. También me arrepiento de que por mi falta de experiencia política y por haber decretado la austeridad económica, la economía de guerra, para sacarle adelante al Ecuador, en los 2 primeros años de mi gobierno no gasté un centavo en pauta. Y los medios de comunicación, especialmente la televisión a nivel nacional, se pusieron en contra de Lucio Gutiérrez y prácticamente que impulsaron el golpe de Estado como Teleamazonas, de una manera directa, de una manera clarísima, impulsaron el golpe de Estado. Obviamente, pues tampoco gastaría ahora como gastó Correa, que se gastaba... Coronel, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos termina. En poquísimas palabras, ¿confía en su vicepresidente, candidato, el señor Norero, y qué rol específico le daría? Por favor, en segundos, coronel, por favor. Confío plenamente en el abogado David Norero, por eso lo escogí. Es un joven jurisconsulto, pero brillante, de la ciudad de Guayaquil, con algunas maestrías. A él le voy a encargar que sea mi principal apoyo en la lucha anticorrupción, en la elaboración de la ley de justificación y confiscación de bienes, porque él tiene una maestría en la Universidad de Salamanca de España en políticas anticorrupción. Y obviamente me va a ayudar en toda esta lucha social. Muchas gracias, coronel, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por haber aceptado este diálogo. Hemos conversado esta noche con el coronel Lucio Gutiérrez Burbúa, candidato a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica. Muy amable, coronel, hasta la próxima. Muchísimas gracias por esta oportunidad, un abrazo y que Dios nos bendiga a todos los ecuatorianos.
Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, gracias a la confianza y al respaldo de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.